Lucas 2:12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Rogamos que tú nos des luz, entendimiento y el poder de tu Santo Espíritu se manifieste en esta hora para que esta palabra sea de edificación a tu pueblo, de salvación al que necesita la salvación, de sanidad al que necesita la sanidad. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, glorificando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pueden tomar sus asientos. En esta mañana quisiera compartir con ustedes esta palabra de Dios, a la cual he titulado Envoltura ordinaria, regalo extraordinario. Ese es el título de nuestro sermón, como usted puede ver en los programas. El evento, hermanos, de la Navidad estuvo rodeado de lo maravilloso. Si usted se da cuenta y lee su Biblia detenidamente, hubo un anuncio maravilloso. Un anuncio maravilloso hecho por unos anunciadores maravillosos. El anuncio del nacimiento del Rey de Reyes, del Redentor de este mundo, traído por los ángeles de Dios a los pastores, a María, a José. Este mensaje traído por los ángeles fue también maravilloso, porque era un mensaje de salvación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eran nuevas de gran alegría para todo el pueblo, porque ese Salvador traería la redención de toda la humanidad. Además, sucedieron una serie de eventos maravillosos también, que rodearon la Navidad. ¿Quiere algo más maravilloso que una virgen concebiría un hijo milagrosamente? ¿Que una criatura brincaría en el vientre de su madre, Elizabeth, la prima de María? Cuando recibió la noticia de que también María estaba embarazada, la criatura brincó en su vientre. Unos hombres sabios, de los cuales hablamos la semana antepasada, del oriente son guiados maravillosamente por una estrella maravillosa, una estrella que Dios creó, que Dios usó específicamente para anunciar el nacimiento de su hijo. Y esto fue un evento maravilloso que los sabios fueron a ver. Estos hombres trajeron además regalos, 3 regalos, que si usted se da cuenta el significado de cada uno de ellos, los hace maravillosos también. Porque el oro representó su reino, el sufrimiento por la mirra y el sacrificio. 3 regalos que representaban 3 fases del ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él sería una ofrenda, un sacrificio dado a Dios por el pecado de toda la humanidad. Además, hay un detalle que quizás ha pasado desapercibido por la mayoría de nosotros, y ese es el que yo quiero que analicemos en esta mañana, y se encuentra en el versículo que hemos leído en Lucas capítulo 2 y versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, tenemos que señalar, hermanos, un hecho bien importante del cual somos testigos todos los seres humanos que hemos tenido un encuentro
con el Señor en la persona de Cristo Jesús. Y es que Dios nunca ha dejado sin señales a sus criaturas, incluyendo a los que no conocen al Señor como su Señor y Salvador. Él siempre ha dado señales de su voluntad, las señales que revelan la forma en que Él desea tratar con nosotros, señales que nos indican el camino a seguir, señales de aviso para que nosotros tengamos cuidado. Yo creo que todos sabemos que una señal nos puede librar de la muerte incluso. Si usted no respeta a los pares, se va a buscar, además de un problema con la ley, puede perder su vida. Porque las señales están puestas para ser obedecidas, para que nosotros seamos protegidos. Tenemos que mencionar algunas antes de analizar un poco esta envoltura en pañales del niño Jesús. Por poner algunos ejemplos, podemos hablar de la señal en el huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida. Estas fueron señales que Dios puso en ese jardín del Edén para establecer límites en la relación con el hombre y que definían quién era la autoridad. Por eso el Señor le dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí ya el Señor estaba estableciendo límites y dando señales para que la relación fuera buena, para que la relación se llevara en los términos de Dios. Las señales del arca que estaba construyendo Noé. El Señor mandó a Noé a construir un arca, y mientras él construía esa arca, estaba dando una señal de advertencia, un refugio que estaba disponible o iba a estar disponible para todos aquellos que escucharan la predicación de Noé. Pero no dejó Dios a la humanidad sin una señal, sin una advertencia, sin revelar su plan. La tierra sería destruida por agua. Una señal de pacto también con el arco iris o el arco de Dios, que después el Señor dio también a Moisés, a Noé, perdón. Podemos hablar de la señal de Isaac, por ejemplo, más fabuloso. Esto es algo maravilloso. Isaac, un tipo de Cristo, una señal del sacrificio futuro del Mesías que iba a ser entregado como la ofrenda de Dios por el perdón de los pecados de todo el pueblo, de toda la humanidad. Recuerden que Abraham pidió un cordero, pero no fue dado un cordero, fue dado un carnero, porque el cordero vendría después, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este sacrificio de Isaac realmente fue tomado como un hecho, aunque Dios no permitió que se llevara a cabo, aunque hay algunas creencias en el judaísmo de que sí se hizo y que Dios lo resucitó. Pero el punto es que era un tipo de ese Cristo, de ese Cordero de Dios que iba a ser entregado por los pecados de toda la humanidad. Podemos mencionar la señal de la cruz o del madero, una señal que indica el sacrificio por los pecados de toda la humanidad, pero que para todo aquel que ha creído en el Señor como su Señor y Salvador personal, también es una señal de muerte, de entrega, de compromiso con el Señor. Por eso Saulo de Tarso, que yo voy a ser el apóstol Pablo, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, decía él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra señal bien gloriosa es la de la tumba vacía, porque eso nos habla de la resurrección, del poder de la resurrección sobre la muerte, sobre el pecado. Todas las cosas
fueron vencidas, fueron quitadas del medio, todo obstáculo, porque Dios resucitó al Señor Jesucristo, a su Hijo de entre los muertos, declarándolo así Hijo de Dios y abriendo una puerta gloriosa para cada uno de nosotros. Aquellos que habían perdido el entusiasmo, quizás hasta su fe, regresando a sus antiguas labores, ahora cuando vieron a Cristo resucitado, entonces cambió todo, porque Dios había mostrado su poder. La tumba está vacía. Los que han visitado allí a Israel, a Jerusalén, pueden ver que la tumba es un testimonio claro de que el Señor está vivo. Bendito sea su nombre. Y finalmente, hermanos, la señal que nos ocupa en esta mañana, la señal del niño envuelto en pañales. Quizás esto no haya sido tomado por los lectores descuidados de la Escritura como una señal. Quizás no se le ha dado el énfasis que esto requiere, pero realmente hay una gran enseñanza en este hecho. Cuando los ángeles le dicen a los pastores que iban a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Por eso hemos titulado a este sermón una envoltura ordinaria y un regalo extraordinario. Porque Dios estaba usando algo ordinario y común, como es nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, para dentro de ese niño habitar Él. Porque Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y eso es algo extraordinario y maravilloso, hermanos. Independientemente de que las traducciones de las Escrituras son diferentes, hay algo que nos llama la atención. No hay nada extraordinario en un niño envuelto en pañales, porque todas las mujeres, todas las madres envuelven a sus hijos en pañales. Pero aquí el punto está en que, según los estudiosos de las Escrituras, no eran pañales comunes y corrientes, eran túnicas sacerdotales. Y esa era una señal de quién era ese niño que estaba naciendo. De la misma manera que los pastores recibieron el mensaje de una manera gloriosa y maravillosa, de la misma manera en que aquellos sabios fueron guiados posteriormente a la casa de José y María, porque no fue al pesebre, fue a la casa para llevar los presentes al niño. También la envoltura esta era significativa, porque él sería el sumo sacerdote de todos los sacerdotes. Él tendría un ministerio sacerdotal que continuaría incluso después de su muerte, porque la Escritura nos dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando estos hombres llegaron y vieron al niño, porque recuerden, cuando predicamos acerca de los pastores, no eran pastores ordinarios cualquiera, eran levitas, eran aspirantes a sacerdocio, personas que sabían lo que estaban haciendo y tenían cuidado de los corderos que fueran selectos, sin defectos, para el sacrificio en el templo. O sea, ellos conocían todas estas cosas que estaban sucediendo. Y cuando vieran a ese niño envuelto en estas túnicas, inmediatamente sabrían cuál era el fin, el ministerio que tenía que desarrollar posteriormente. Pero además de esos pañales, hermanos, hay una envoltura también que ya mencionamos y que está asumiendo el niño, que es la carne y la sangre. O sea, en forma humana. Una cosa que la Biblia claramente habla como un misterio, el misterio de la piedad. Que Dios fue anunciado por los ángeles y fue recibido acá en la tierra
en la persona de Cristo y recibido arriba en gloria, como el misterio de la encarnación. Además sería llamado Hijo de Dios, también Hijo del Hombre, manifestando de esta manera las dos naturalezas perfectas, combinadas para nuestra salvación. Es algo realmente maravilloso, hermanos. La Biblia describe al Señor Jesucristo como un Salvador competente. No es alguien que no pudiera en un momento dado socorrernos o hacer algo por nosotros, porque sencillamente el escritor a los Hebreos nos dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que es un Salvador eficaz, alguien que ha transitado anteriormente por el mismo camino y nos ha demostrado que es posible agradar y servir a Dios. Pero ahora Él está para ayudarnos a nosotros, para darnos la fuerza que necesitamos para vivir la vida cristiana. Aun cuando fue a ascender al Padre, Él lo dijo claramente a sus discípulos: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Le enviaré a otro Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios, que nos dirige, que nos da la palabra a nuestro corazón y nos da a nosotros la fuerza, el poder que necesitamos para seguir adelante. Qué hermoso, hermanos, que ese Emmanuel, ese Alfa y Omega, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, la estrella resplandeciente de la mañana, el anciano de días, profeta, sacerdote y rey, quien fue, quien es y quien ha de venir. Todo esto y mucho más nos está siendo presentado, hermanos, en un inocente bebé envuelto en pañales. Qué cosa más extraordinaria la de Dios, de traer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a un humilde pesebre en la persona indefensa de un niño, y además en la oscura y olvidada aldea de Belén. ¿Sabía usted que eso no tenía que ser así? El Mesías tenía que venir de la familia de David. Ese es un requisito fundamental. Pero ¿cuántas familias de la casa de David no habría con mucho dinero? Él pudo haber nacido en una familia noble de Israel, pero Dios escogió a una mujer, una niña prácticamente, que ya hemos hablado de eso, sencilla y humilde, para ser la madre del Mesías y traerlo en esa humilde aldea de Belén, nada más y nada menos que en un pesebre. Es extraordinario, y esta es la enseñanza que debemos ir aprendiendo. Hermanos, Dios, el Dios nuestro, tiene una afición por lo ordinario, por lo común, por lo simple, por aquellas cosas que quizás no son las más estimadas y valoradas por todos los hombres. Aquellas cosas que quizás para otros no tienen valor, Dios las toma y las convierte en algo maravilloso y extraordinario. Con razón las Escrituras nos dice que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No es que seamos menos, pero en realidad el Señor se goza en hacer eso. Él se complace en tomar aquello que dice alguien que no sirve y convertirlo en algo glorioso, hermoso, maravilloso. Y eso somos testigos, muchos de nosotros, en nuestra propia vida, de cómo el Señor nos llamó
en la condición que estábamos, a veces algunos hasta con deseos de no vivir más, deseos de quitarse la vida. Y Dios lo transformó, Dios lo llenó con su presencia y ahora es una nueva criatura con deseos de vivir y de glorificar a Dios en su vida. Eso es lo extraordinario, hermanos, y eso es lo que queremos que entendamos en esta mañana. Nosotros somos llamados en las Escrituras los vasos de barro, como leímos en la lectura bíblica en esta mañana. Dice el apóstol que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué extraordinario es saber eso, que lo que nos hace diferentes, lo que nos da un verdadero valor, es lo que habita dentro de nosotros. Esto no quiere decir que el hombre no tenga valor, que el ser humano no tenga valor. Porque el ser humano, hermanos, aunque esté tirado debajo de un puente, aunque esté en las drogas, aunque esté cometiendo los pecados más atroces, es criatura de Dios. Y ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Solo que no está siguiendo al Creador, no está honrando al Creador. Y sabemos que la imagen de Dios en el hombre ha sido deteriorada grandemente desde que el pecado entró en el mundo. Pero el Señor, aquellos que escuchan su voz, aquellos que le siguen y le obedecen en Cristo, los transforma, los cambia. Y esa imagen de Dios va siendo restaurada, esa imagen moral, espiritual, va siendo restaurada en la medida que nosotros colaboramos con el Señor también, ¿verdad? Y le buscamos y nos interesamos en su palabra. Entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria, dice la Escritura. Pero lo que realmente es glorioso, hermanos, es que Dios habita en nuestros corazones. Nosotros somos el vaso de barro y adentro de nosotros vive el eterno Dios de Israel. Eso es maravilloso, eso es algo que no podemos nosotros ni siquiera entender, pero es así. Todo aquel que ha rendido su vida a Dios, confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador, y se ha arrepentido de sus pecados, ese tiene a Dios viviendo dentro de sí. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes no se han dado cuenta de esa realidad? De que Dios vive dentro de sus corazones y Él quiere ser honrado y glorificado en la vida suya. Eso es extraordinario. Somos la envoltura ordinaria y el regalo extraordinario está dentro de nosotros, que es su evangelio, que es su misma presencia. Recuerden las parábolas del reino en los evangelios. El Señor tuvo muchas parábolas relacionadas al reino y ubicando el reino como el mayor tesoro que nosotros podemos tener en nuestra vida. Lea, revise las parábolas del reino y se dará cuenta, hermanos, que no hay nada más valioso, no hay una posesión más extraordinaria que el hombre pueda tener que no sea el reino de Dios. El Señor lo dijo: el reino de Dios entre vosotros está, porque el reino de Dios es un estilo de vida. Es algo que nos indica cómo debemos conducirnos para Dios y para con los hombres. Y cuando somos educados en esa fe, hermanos, las cosas maravillosas de Dios se comiencen a manifestar en nuestras vidas. Pero hay que comenzar a caminar en esa dirección. Hay algo que el Señor usa también para cumplir ese fin y lograr que otros que están fuera, que no tienen esa bendición todavía, porque están muertos en sus delitos y pecados, lo puedan alcanzar. ¿Y saben qué cosa es, hermano? La Biblia lo llama locura. La locura de la predicación. Nosotros tenemos ese regalo de Dios y esa vida de Dios dentro de nosotros, pero necesitamos compartirla con aquellos que no han escuchado de Dios.
porque es la única manera que ellos tienen de conocer el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas a través de la predicación de la iglesia. Estamos llamados a predicar, a ser portadores de ese mensaje de redención. La Biblia lo llama el misterio o el ministerio de la reconciliación. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque hasta que no entendamos eso no compartiremos el mensaje con otros. Y recuerde lo que decíamos el domingo pasado, no necesita ser un erudito bíblico para eso. No necesita ir a un seminario, a un instituto bíblico. Usted puede comenzar diciendo lo que dijo el ciego de nacimiento. Yo no sé quién fue el que me abrió los ojos, si era profeta o no, pero yo sí sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. Hay un corito ahí que quizás vamos a aprender un día, bien bonito. Una cosa yo sé, y en esa creo, que una vez era ciego y ahora veo. ¿Usted quiere un mensaje, una señal más gloriosa del poder del evangelio, hermanos, que esa para el mundo incrédulo? Esa es la señal que realmente va a convencer a muchos de que Dios es real. Cuando vean nuestras vidas transformadas, la gente no va a creer porque haya señales en los cielos o por grandes milagros. No van a creer por eso. Faraón se cansó de ver maravillas y no rindió su corazón. Las señales no van a guiar a las personas, esas cosas milagrosas y extraordinarias. Pero una vida transformada sí puede hacerlo. Cuando somos un verdadero testimonio para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, aún para nuestros hermanos en la iglesia, entonces ellos van a querer tener lo que nosotros tenemos. Por eso es importante que entendamos en esta mañana lo que estamos diciendo, porque hay una realidad que pasó con este niño y que también algo similar sucederá en nosotros. Me refiero a la gloria que ha de manifestarse. Aquel bebé que nació en Belén no se quedó allí siendo un bebé. Él creció, por supuesto, y se hizo un hombre adulto. A la edad de 30 años comenzó su ministerio, porque esa era la mayoría de edad para el judío. Pero antes, por supuesto, tuvo su preparación. Sin embargo, el niño no se quedó allí como niño, sino que se hizo un hombre, y como dice Juan, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Qué hermoso. Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor honró al Padre en todo, en su vida. Él, cuando alguien le reclamaba algo, simplemente decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nunca hizo absolutamente otra cosa que honrar y glorificar el nombre del Padre. Sin embargo, hermanos, todas estas cosas maravillosas quedaron atrás. ¿Sabía usted? El pesebre quedó atrás. La cruz quedó atrás. La tumba fría y tenebrosa también quedó atrás. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos a un Cristo resucitado. Un Cristo glorioso y victorioso que salió a la luz para darnos a todos nosotros la salvación. Aunque sea leído, yo quiero que usted escuche bien estas palabras. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vio a un bebé, a un niño. Sabe que hay mucha gente que se ha quedado con la imagen del niño Dios, y después de todo los niños no se les hace mucho caso, ¿verdad? Lamentablemente, porque a veces los niños vienen con la palabra de Dios para nosotros. Pero el niño generalmente pues, no le prestamos mucha atención. Él no vio al niño. Y vi, dice, 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué visión! Necesitamos, sí, ver al niño en el pesebre, ver al hombre caminando por las aldeas de Belén y Jerusalén y Jericó, abriendo los ojos de los ciegos, levantando a los muertos, sanando a los enfermos, predicando el evangelio del reino. Pero necesitamos ver a este Cristo glorioso, hermanos, ante el cual todos nosotros debemos caer como muertos, en adoración, en rendición total y absoluta. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a temer a su Hijo. Sí, creo que me está entendiendo. Él ya no está aquí en la tierra, ahora está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y viene pronto. Viene pronto. Si usted pudiera estudiar las profecías de la Biblia y la manera en que Dios actúa en la historia, hermanos, puede estar seguro que Cristo está a las puertas. No ponemos fecha como algunos hacen. Algunos se quedaron esperando el fin del mundo el 21 de diciembre. Realmente los mayas no profetizaron eso. Ellos no dijeron eso nunca. Pero bueno, ahí está la gente haciendo chistes y eso tampoco me gusta eso. Porque así estuvieron. Noé, mira el loco este construyendo un arca y después el arca, el diluvio vino. Entonces, si ellos realmente no dijeron eso, no tenemos por qué hacer mofa o burla de esas cosas. Pero lo que sí nosotros sabemos es que viene. Y viene pronto. Cuando se suman todas las palabras de Dios, todas las profecías y todos los eventos, entonces podemos decir con claridad que Cristo viene pronto y va a venir en la fiesta de las trompetas. Porque eso sí podemos decir. Por eso es que se puede ubicar en una fecha, en un tiempo delimitado. Él va a venir cuando venga o suene la final trompeta. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Nosotros que hemos también creído en Él, nosotros que tenemos dentro la misma vida de Dios,
pero que ahora estamos también limitados por la carne y la sangre. Eso va a cambiar también. ¿Sabía usted? La Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Él nos dará un cuerpo glorificado. Dice la Escritura. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha prometido una corona incorruptible. Y nos ha dicho que reinaremos con Él. Dice la Escritura, enjugará a Jehová el Señor toda lágrima del rostro de sus redimidos. Esta envoltura presente que está sujeta a corrupción ya no será más. Y tendremos un cuerpo similar al del Señor Jesucristo. Un cuerpo glorificado en una vida eterna con Dios en su reino. ¿Qué bendición más grande que esa podemos tener? Ninguna. Ninguna, porque no hay otra cosa más sublime para nosotros que lleguemos a tener esa salvación. Porque recuerden, no estoy diciendo una cosa indebida. Somos salvos, pero tenemos que ir siendo salvos. Y en el camino, al final, encontraremos entonces la manifestación gloriosa del Señor. Porque el apóstol Pedro habla de la salvación que ha de manifestarse completamente en aquel día. O sea, sí somos salvos, pero la salvación viene. Y tenemos que mantenernos en salvación para poder disfrutar de ese día glorioso cuando Él venga y nos transforme y estemos para siempre en su presencia. Terminando, hermanos, la Biblia nos dice claramente que todos nosotros los creyentes en esperanza somos salvos. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que no somos de este mundo, sino que buscamos la ciudad por venir, la ciudad permanente. Que Cristo ha ido a preparar un lugar para nosotros. Que debemos poner nuestra mirada en Él, que es el autor y consumador de la fe. Estas verdades espirituales tan hermosas no quiere decir, sin embargo, que nosotros nos desatendamos del presente, porque la teología escapista no resuelve nada. Hay alguna teología que parece ser algo que ayuda a la persona a desconectarse de todo lo terreno y estar solamente pensando en el cielo y en las cosas espirituales y las cosas eternas. Eso no es así. Tenemos los pies en la tierra. Este es el lugar donde Dios nos ha puesto y donde Él quiere que le sirvamos. Si nosotros no estamos conscientes de eso, entonces no podremos en ninguna manera servirle. Tenemos que estar con la esperanza esa del cielo, de la gloria de Dios, pero a la misma vez, codo con codo, hombro con hombro, con los necesitados y entre nosotros como familia de Dios. En otras palabras, hermanos, la envoltura esta que tenemos ahora no puede pasar desapercibida. Recuerden, es ordinaria, pero lo extraordinario es que Cristo vive en nosotros. Y Dios quiere que no nos desatendamos de las funciones, de las responsabilidades que tenemos acá en la tierra. No podemos en ninguna manera justificar nuestra carencia en ciertas áreas de la vida, la irresponsabilidad con la familia, el no querer trabajar, el no estar involucrado de ninguna manera en la iglesia o también en algún ministerio fuera de ella, porque de esa manera no estamos trayendo gloria a Dios. El Señor quiere que santifiquemos su nombre y la única manera, hermanos, es obedeciéndole. Recuerden que la única señal que realmente este mundo quiere ver en nosotros para creer en Cristo es nuestra vida transformada. Porque si nuestra vida no está transformada, si realmente no damos testimonio, entonces la gente más bien va a blasfemar el nombre de Dios. Porque ya usted habrá escuchado más de una vez, si ese es cristiano,
Ya usted sabe lo que sigue, ¿verdad? Entonces tenemos que dar el mejor testimonio para que ellos vean a Cristo en nosotros. El Señor dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que en esta Navidad, hermanos, usted pueda dar un paso más de avance hacia esa consagración, hacia esa dedicación, y entienda que lo valioso y maravilloso de esto es que el Dios eterno vive en nuestros corazones y que tenemos que compartirlo con los que no lo tienen. Vamos a orar, y si alguien quiere o necesita la oración, puede pasar. Padre, te damos en esta hora gracias porque tu palabra es verdad. Ella, Señor, no puede venir y no cumplir con su propósito, porque por medio de tu Espíritu tú la aplicas a nuestras vidas. Tú conoces la condición de cada uno de los presentes, y solo tú sabes, Señor, cómo es que estamos delante de ti. Te rogamos que nos ayudes a enderezar nuestros pasos con tu palabra. Gracias por el regalo maravilloso de Cristo que habita en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Y en esta Navidad, Señor, sepamos que ese es el regalo más glorioso que nosotros podemos dar a otros. El regalo de Cristo. Gracias, Señor. Síguenos bendiciendo y guárdanos muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén.